Testimonios desgarradores de militares que llegaron al lugar de la masacre de las FARC. El vicepresidente Germán Vargas Lleras pide fijar plazos a los diálogos con las FARC. Muy buenas tardes y bienvenidos a Noticias RCN. Estos son nuestros titulares. Que eres chino de los nuevos, parcero. Impresionante y conmovedor testimonio de militares que llegaron al sitio de la masacre a reconocer a sus compañeros asesinados. Vicepresidente Germán Vargas pide fijar plazos a los diálogos de paz y aplaude decisión presidencial de reactivar los bombardeos. Las FARC defraudaron la mano tendida de los colombianos y del gobierno con la masacre en el Cauca, asegura comandante del ejército. Primer informe de la Fiscalía sobre la masacre condena a las FARC. Atacaron a la tropa mientras dormía y usaron armas no convencionales. Esposas, madres e hijos de militares han venido a protestar a las afueras de la tercera división del ejército. Aseguran que el Estado abandonó a sus familiares en el campo de batalla. Los habitantes de la vereda La Esperanza aún no se reponen del horror que vivieron durante el ataque. Desde sus casas escucharon impotentes los gritos de auxilio de los soldados. Las FARC aseguran que masacres como las del departamento del Cauca se podrán seguir repitiendo en todo el país. Información desde La Habana, Cuba. El procurador califica de ingenuo al presidente Santos por suspender los bombardeos. Prensa internacional dice que ataque de las FARC a militares tiene en alto riesgo el proceso de paz. Consejo de Estado le reporta a la Corte Penal Internacional que el Estado ha sido condenado 85 veces por ataques de las FARC. Dolor nacional por el asesinato de 11 soldados a manos de las FARC en el norte del Cauca. Los militares dormían en este coliseo de la vereda La Esperanza cuando fueron atacados por los guerrilleros. Los uniformados llevaban 4 días en el lugar cumpliendo tareas de protección. Los subversivos utilizaron explosivos, granadas y fusiles para acribillar a los uniformados. 19 quedaron heridos y 5 están muy graves. El comandante de la tercera división del ejército confirmó que los guerrilleros que ejecutaron la emboscada estaban vestidos de negro. Se trata de los llamados pisasuaves, son grupos de subversivos que actúan en operaciones premeditadas y milimétricamente planeadas. Vamos con los titulares de otras noticias RCN de hoy. Más de uno se confundió de pronto que eran rayos cuando dieron cuenta que eran ráfagas y bombazos. Estremecedor relato de soldado sobreviviente. Dijo que las FARC los atacaron mientras dormían. Describió cómo las ráfagas se confundían con los rayos que a esa hora caían en la zona. Bombas y bombas. Terror. Estamos en el lugar del ataque en el norte del departamento del Cauca. Escuchamos los desgarradores testimonios de los habitantes de la vereda La Esperanza, testigos impotentes del ataque de las FARC. En un sobrevuelo recorrimos el camino de 68 soldados que al final fueron atacados en el norte del Cauca por las FARC. Bajo estrictas medidas de seguridad son atendidos a esta hora 18 militares que resultaron heridos tras la emboscada de la guerrilla de las FARC en zona rural del departamento del Cauca. 5 uniformados están en unidad de cuidados intensivos. El incidente fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC, y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. Presidente Santos ordenó reactivar bombardeos contra las FARC. Dijo que no se va a dejar presionar para decretar un cese el fuego bilateral. Estamos frente a un homicidio en persona protegida, a un hecho de grave violación a los derechos humanos por parte de las FARC. Fiscal general calificó la muerte de los 11 militares como un crimen de guerra. Aseguró que los uniformados estaban indefensos y que las FARC violaron el cese unilateral. Las FARC piden a los países garantes y al Comité Internacional de la Cruz Roja crear una comisión para establecer qué fue lo que pasó en el departamento del Cauca. Información desde La Habana. En el país por el asesinato de 11 militares en el norte de Cauca. Guerrilleros de las FARC atacaron a la tropa mientras dormía en el coliseo de la vereda La Esperanza, cerca al municipio de Buenos Aires. El presidente Juan Manuel Santos calificó el ataque de deliberado y ordenó reiniciar de inmediato los bombardeos contra las FARC en todo el territorio nacional. Noticias RCN está en los puntos clave de la noticia con la información
información que acapara la atención del país. Desde el Coliseo donde ocurrieron los hechos, acompañando a los campesinos que fueron testigos de este doloroso episodio, en la base aérea de Cali, desde donde se coordina la persecución a los responsables del crimen, en el Hospital Amiga, donde son atendidos los 19 militares heridos, en Cuba, y en la Casa de Nariño, todos nuestros enviados especiales listos para comenzar esta emisión especial. Vamos entonces inicialmente a la vereda La Esperanza, RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal Adriana Gutiérrez. Adriana, tenemos el revelador testimonio de uno de los 28 soldados que logró sobrevivir al ataque de las FARC en el coliseo de esa población. La escuchamos, adelante. Buenas noches, así es, Vicky. Aquí en este polideportivo de la vereda La Esperanza, en el norte del departamento del Cauca, se vivieron momentos de horror. Los militares que se encontraban en esta zona, según los habitantes, durante varios días se resguardaban en la madrugada de un fuerte aguacero y fueron atacados con granadas y artefactos explosivos. Fue muy difícil la evacuación de los heridos. Logramos hablar con uno de los sobrevivientes que nos contó su desgarrador testimonio. Pues la verdad, en el momento la mayoría de mis compañeros estaban descansando, porque eso fue aproximadamente a las 11:40 de la noche. Entonces, pues la verdad, los que pudieron reaccionar a tiempo, pues creo que somos los que estamos aquí. Y la verdad, la mayoría de personas que quedaron sin vida, que fueron pues aproximadamente 9, 10, pues no alcanzaron a reaccionar porque la verdad fallecieron instantáneamente. ¿Cuántos eran? ¿Ustedes primero los atacan y les lanzan tatucos, y después llegan y los atacan? La verdad, en el momento estaba muy lluviosa la noche, caían tormentas eléctricas, no se puede diferenciar porque la verdad relampagueaba mucho. Más de uno se confundió de pronto que eran rayos cuando dieron cuenta que eran ráfagas y bombazos en el punto donde estábamos descansando. Se han hecho operaciones por el área como tal, pero pues nunca pensamos, todos pensamos que que la paz tan deseada de todo el mundo se iba a seguir, pero no fue así como se dice. Ustedes llevaban 14 días desde aquí, desde este centro de operaciones, tratando de llegar hasta esa zona. Sí, aproximadamente 14 días, pero pues llegamos allá y tal vez de pronto la confianza y no sé qué pasó. Para mí, que yo vi ese momento es muy difícil porque en el momento uno solamente escucha llantos, voces de auxilio, todo el mundo grite que me ayude, que me atienda, que no me dejen morir y pues la verdad todo el mundo busca a defender su vida y ya retomamos la seguridad como tal y entonces ya podemos ayudar a los heridos y los muertos pues sí no se puede hacer nada por ellos. ¿Los guerrilleros estaban vestidos de civil? La verdad no vimos ni uno, porque como le digo era la medianoche, con tormenta eléctrica es muy difícil diferenciar a los guerrilleros. ¿Ustedes piensan que esos enfrentamientos afectan al proceso de paz? Deberían de afectar, pues creo yo, porque igual son vidas humanas y como tanto pues somos humanos como tal. Yo lo único que diría es que solamente los que estuvimos en el momento, los que están en el área caminando y como tal trasnochando, caminando a largas noches, a largas intensidades, agua, sol, son las personas que saben en realidad la guerra que se vive en este país. Y de verdad que no nos digamos mentiras delante de la prensa, que ojalá los señores altos mandos se den cuenta que no sé qué está pasando en este Colombia. Soldado, ¿ustedes creen que fue de pronto un error parar las operaciones aéreas que en algún momento pudieron haberlas ayudado a ustedes? Pues para mí sí, porque es el apoyo, nos quitan la mano derecha. Para las fuerzas militares como tal es una mano derecha que nos están quitando. Porque ahí los bandidos ponen mucho pie de fuerza, y si nosotros no tenemos el apoyo aéreo como tal, no somos nada en la tierra.
El fuego que ustedes están viendo son las pertenencias de los militares que se encontraban aquí en el polideportivo de la vereda La Esperanza. Han sido incineradas. Allí había parte de sus implementos de cocina, algunos alimentos de los cuales ellos estaban cocinando y también prendas de vestir y zapatos. Los habitantes de esta vereda nos contaron con horror cómo vivieron esos momentos. Se escondieron, se resguardaron debajo de las camas, de las mesas. Incluso algunos, en medio del temor por las ráfagas y las explosiones, alcanzaron a captar desde sus celulares el sonido de las explosiones y el llamado de auxilio que hacían los militares que estaban en esta zona. Les contamos detalles de cómo fue el ataque. En lo más alto de esta montaña, en la vereda La Esperanza del corregimiento de Timba, del municipio de Buenos Aires, en Cauca, se encuentra ubicado el polideportivo donde se resguardaban de la lluvia los 30 uniformados de la Brigada Móvil número 17 al momento de ser atacados por un grupo armado de las FARC. La incursión guerrillera inició a la medianoche. Según testigos, los hombres que vestían prendas negras y pasamontañas llegaron por la parte alta de una de las montañas que rodea el polideportivo e iniciaron un brutal ataque. Fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego, presentándose el asesinato de un suboficial y 9 soldados profesionales, héroes de la patria. El ataque a los soldados de la Brigada Móvil se prolongó por más de hora y media. En el lugar todavía se observan las huellas de terror producto de la incursión armada. Tejas rotas, esquilas de granada, casquillo de munición y grandes cráteres que dejaron las explosiones son muestra de la brutal embestida. Me da miedo, yo cogí mis niños y me fui para donde la pieza de mi hija y allá nos tiramos al piso y eso escuchaba muy feísimo. Los habitantes de esta apartada zona escucharon atemorizados el sorpresivo ataque. Muy difíciles. ¿Qué se escuchaba? Bombas y bombas, terror. Los gritos de auxilio de los uniformados se escuchaban a gran distancia. Muy cerca al lugar hay viviendas de campesinos que fueron testigos del feroz enfrentamiento. Solo escuchamos las bombas que sonaban y los helicópteros llegaron ahora ya de día. Los uniformados se encontraban en la zona en operaciones de control territorial para garantizar la seguridad en la zona. El lugar donde ocurrió el ataque está ubicado a 1 hora y media de la cabecera municipal de Buenos Aires, en Cauca. Quiero mostrarles un poco la dimensión del ataque. Aquí en este polideportivo quedó como evidencia en el suelo varios de los huecos, el impacto de las granadas con las que atacaron a los militares de la Brigada Móvil número 17. Desde las casas, los vecinos de esta vereda La Esperanza escuchaban los gritos de auxilio de los militares. Muchos corrieron a escamparse y también a refugiarse con sus hijos, con sus niños pequeños debajo de las mesas, debajo de las camas, ante el cruento ataque. Las fuertes explosiones y las ráfagas de fusil obligaron a los habitantes de la vereda La Esperanza a buscar refugio bajo camas y mesas. Aquí debajo de la cama nos metimos con los niños porque pues no, se traqueaba muy duro, muy tremendo. Las oraciones fueron el único consuelo que encontraron las familias, que impotentes escucharon los gritos de auxilio de los soldados. Como gemidos y lamentos, así se escuchaba horrible, eso sí se escuchaba muy horrible. ¿Qué decían ellos? No, como ay, 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 así. El sonido de las balas y las explosiones acabaron con la tranquilidad de la vereda. Uno no quisiera ni volver a vivir esto. Y no, y lamentablemente pues uno siente mucho la muerte de toda esa gente inocente ahí. El ataque, que dejó 11 militares muertos y 19 soldados heridos, llenó de tristeza sus corazones. No quisiera estar en los zapatos de ellos. La Defensoría del Pueblo hace presencia en la zona y brindará ayuda psicológica a las familias. Miren, las láminas del techo de esta estructura quedaron totalmente averiadas debido a la onda explosiva y también a la metralla que tenían esos artefactos explosivos lanzados contra los militares. Hoy sobrevolamos esta zona, esta área en el norte del departamento del Cauca, desde donde los militares empezaron una ofensiva contra los guerrilleros de la columna Miller Perdomo. Durante 14 días, 68 soldados de la compañía Coloso caminaron por este terreno escarpado y enmarañado. Salieron desde el centro de operaciones ubicado en el límite entre Valle y Cauca, para hacer operaciones en contra del narcotráfico. Esta unidad venía incautando droga, incautando laboratorios, infraestructura dedicada al narcotráfico.
En el día 14 decidieron parar en un caserío detrás de esta montaña en la vereda La Esperanza al norte del Cauca y allí fueron atacados. El ministro de Defensa, que viajó hasta el centro de operaciones para hablar con la tropa, aseguró que este ataque de las FARC es una violación al derecho internacional humanitario. Esto fue homicidio en persona protegida, fueron hechos violatorios del derecho internacional humanitario. En la zona se presentan operaciones tras la pista de alias Chichico, a quien se le atribuye el ataque. Finalmente, la cúpula militar reunida en la base aérea Marco Fidel Suárez tuvo a bien recibo la decisión de reanudar los bombardeos contra las FARC. Fue muy difícil acceder a esta zona para evacuar a los militares heridos, incluso personal antiexplosivo tuvo que registrar paso a paso el área. Aquí desactivaron aproximadamente 6 artefactos que habían sido sembrados en los alrededores. Pero vamos a contarles detalles de quiénes son los héroes que perdieron la vida en este lugar. Entre los 11 militares asesinados por las FARC en el norte del Cauca estaban el sargento segundo Diego Benavides Molina. Era el comandante de uno de los pelotones de la Brigada Móvil número 17 de la Fuerza de Tarea Apolo. Nació el 19 de septiembre de 1978 en Pitalito, Huila. Era casado y tenía 2 hijos. Este héroe de la patria llevaba 15 años en el ejército. Y el cabo primero Wilber Aguilar Sánchez. Nació en Medellín el 25 de agosto de 1986. Hizo parte del Ejército Nacional desde el año 2007. También fueron asesinados 9 soldados profesionales. Los uniformados eran Víctor Páez Álvarez, Antonio Turriago Arce, Inocencio José Guevara, Franklin Prada Botina. Nació el 3 de abril de 1991 en La Cruz, Nariño. Inició prestando su servicio militar como soldado bachiller. Juan Puentes Hernández nació el 10 de mayo de 1994 en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Llevaba 1 año y 10 meses en el ejército. José Laguilabo Labacude nació el 8 de agosto de 1990 en Chita, Boyacá. Prestó su servicio militar en el año 2009. 3 años más tarde ingresó a la Escuela de Soldados Profesionales. Óscar Blanco Díaz nació en el Carmen de Bolívar el 11 de mayo de 1991. Prestó su servicio militar en el Batallón de Infantería número 15. 2 años más tarde ingresó a la Escuela de Soldados Profesionales. Libardo Cotazo Sánchez y Carlos Popayán Montaña. Nació en Funes, Nariño, el 12 de noviembre de 1993. Inició en la fuerza prestando su servicio militar en el Batallón de Selva número 53. Miren, en estos arbustos y en estos cercos que se ven derribados se escondieron algunos de los militares para evitar el ataque. Así lograron salvar sus vidas. Pues bien, algunos de ellos lograron ser llevados hacia el hospital local del corregimiento de Timba, donde recibieron la primera atención. El dolor de perder a un hijo soldado les llegó a 11 familias del país. La noticia la recibieron en la mañana y de inmediato los embargó un sentimiento de ira y desconsuelo. Esa es la paz de Santo. Que esa gente no está haciendo nada ya, que supuestamente tenían una tregua de paz y allá fueron y los emboscaron y los mataron. Los familiares no saben cuánto padecieron sus seres queridos. De lo único que están seguros es que tuvieron un final que no merecían. Acabó con una familia, con una mamá, con una hermana, lo único que tenía, que él nos podía ayudar. La última vez que me llamó fue el domingo, que me dijo que no podían disparar, no más, que tenía que no disparar, esa era la orden. Algunos familiares aseguraron que muchos de los soldados habían manifestado que ya llevaban bastante tiempo en la zona. El cruel ataque de las FARC les negó la oportunidad de regresar a sus bases militares. Mi hermano me dijo el sábado, yo estoy acá, voy a salir. Me dijo, ya me falta poquito para salir. Ahora viene la penosa espera de los cuerpos. No los han recibido y tampoco les dan explicaciones de cuánto se los van a entregar. Estas son las familias que hoy lloran la pérdida de 11 soldados que murieron bajo una promesa incumplida de las FARC.
Aprovechando la oscuridad de la noche, en medio de estos arbustos que ustedes están observando en este momento, se acercaron los guerrilleros del sexto de la columna guerrillera Miller Perdomo de las FARC, los denominados Pisasuaves. Estos guerrilleros están entrenados para llegar a esta zona con máximo sigilo y dar lo que ellos llaman un golpe de oportunidad aquí, en este coliseo del Polideportivo de la Vereda La Esperanza. Alcanzaron a los desprevenidos soldados. Esta declaración del comandante de la Tercera División del Ejército da pistas. Un narcoterrorista abatido, el cual tenía un fusil y estaba vestido totalmente de negro. Las palabras del general sobre la utilización de prendas de civil y de color negro por parte de los guerrilleros que cometieron la masacre revelarían que las FARC enviaron al ataque a un grupo de experimentados combatientes conocidos como los Pisasuaves, entrenados al parecer por alias El Paisa para golpes sorpresivos y de gran capacidad de fuego. Se le va pasando aquí lo va uno cogiendo, vea. Los Pisasuaves son grupos de 20 o 30 guerrilleros. En Cauca incursionaron en una operación de máximo sigilo, movimientos silenciosos sobre el terreno y aprovechando la oscuridad para abrir fuego antes de ser detectados por la tropa, casi invisibles. Las ametralladoras, entonces tienen que estar... Desde el punto de vista de la táctica militar, el ataque de los Pisasuaves se pudo planear con calma y ejecutar debido a dos factores: las limitadas acciones ofensivas del ejército y la certeza por parte de la guerrilla de que no habría respuesta aérea de las fuerzas militares. La tropa solo hacía presencia para proteger a la población, no tenía órdenes de adelantar operaciones ofensivas y los helicópteros no estaban autorizados para bombardear. Los soldados quedaron en desventaja. La guerrilla realizó un llamado golpe de oportunidad. Un experto militar consultado por Noticias RCN señaló que fue un ataque planeado, con misiones distribuidas de cobertura y asignación de campos de tiro por parte de la guerrilla. Es decir, los llamados Pisasuaves tomaron posiciones en los 4 flancos, se ubicaron en sitios estratégicos del terreno y lo cubrieron con tiros de fusil y fuego de mortero en todos los ángulos de la cancha donde dormían los soldados. De todos estos detalles se podría deducir que fue un ataque premeditado. Los negociadores de las FARC, Pablo Catatumbo y Pacho Chino, hoy sentados en La Habana, son los jefes de la columna y tendrían que haber sabido de los movimientos de sus hombres en Cauca. Adriana, gracias. Más adelante vamos a volver con usted. En helicópteros y ambulancias fueron trasladados los 19 heridos que dejó el ataque de las FARC. Inicialmente fueron atendidos en centros médicos de Timba, Santander de Quilichao y Cali. RCN en el lugar de la noticia con Gerardo Ochoa. Gerardo, buenas noches. Juan Eduardo, muy buenas noches. Pues a esta hora los saludamos desde el sur de Cali, exactamente desde la clínica amiga, desde el punto de urgencias, a donde fueron trasladados los militares heridos. Muy cerca de esta clínica está la clínica Valle de Lili, donde continúan en cuidados intensivos 4 uniformados. En esta clínica un militar también está en cuidados intensivos porque recibió una grave herida por esquirla de explosivos, según lo que nos han podido explicar. También podemos ver que a esta hora permanece fuertemente custodiada la entrada de urgencias. Los únicos que han podido entrar pues son los familiares de los militares que a esta hora son atendidos acá en este punto del sur de Cali. Pero precisamente a esta hora de la noche nos acompaña el director de la clínica, doctor Laureano. Muy buenas noches. ¿Y cuál es el reporte que nos puede entregar a esta hora? ¿Cuántos militares han atendidos y cuántos en este momento continúan en cirugía? Bien, fueron atendidos en total 18 militares, los cuales afortunadamente pudieron ser enviados progresivamente al Hospital Militar Regional de Occidente luego de estabilizarlos. Ahora hemos quedado con 8 militares, 3 de ellos están en quirófanos, 1 de ellos en cuidado intensivo y los demás están en urgencias con exámenes necesarios afortunadamente estables. Muchas gracias al doctor Quijano, pues el director de esta clínica, pero precisamente veamos en el siguiente informe cómo fue el difícil traslado por aire y tierra de los militares que resultaron heridos. Tras una hora de recorrido desde la vereda donde se produjo el ataque, las ambulancias llegaron al puesto de salud de Timba en el municipio de Buenos Aires, Cauca. Aunque algunos de estos hombres iban cubiertos con frazadas, las heridas en pies y manos eran inocultables, estremecedoras. Y no eran los más graves de los 19 que dejó el inclemente asalto de las FARC. Nadie en el pequeño centro de atención de este pueblo del Cauca se quedó quieto. Hasta los vigilantes se movieron a prestar apoyo a los jóvenes soldados que entre gestos de dolor eran sacados de las ambulancias. Una vez adentro eran rápidamente valorados. ¿Qué tipo de heridas presentaban estos soldados? Presentaban múltiples heridas, ¿no? Por arma de fuego,
traumas craneoencefálicos por arma de fuego, por esquilas, por artefacto explosivo. Toda la consulta para los pacientes de Timba se clausuró porque el personal médico se volcó por completo en la atención a las víctimas de la emboscada. En la vereda La Esperanza del corregimiento del Porvenir en el municipio de Buenos Aires, es una vereda que está aquí a 1 hora del corregimiento de Timba. Aquí se les dio la atención de emergencia a los de menor gravedad mientras se disponía su traslado. Los más graves fueron llevados desde el sitio del ataque hasta la base aérea Marco Fidel Suárez en helicóptero y de ahí en ambulancia a las clínicas Valle del Lili y Amiga en Cali. Afortunadamente la mayoría de ellos están en condiciones estables. Uno de ellos, sin embargo, tuvo una lesión muy seria en una de las arterias más grandes que hay en el cuerpo. Se le hizo una cirugía con equipo vascular especial. El estado de otros 4 que fueron intervenidos quirúrgicamente en el otro centro asistencial es delicado. Uno. Esta tarde, en Sanidad de las instalaciones militares, el presidente Santos visitó a algunos de los heridos y les dio su voz de aliento. Y a esta hora vamos a la base aérea Marco Fidel Suárez, donde se realizó el Consejo de Seguridad del presidente Juan Manuel Santos con altos mandos militares, el ministro de Defensa y el fiscal general. Allí el presidente ordenó reiniciar de inmediato los bombardeos contra las FARC. RCN en el lugar de la noticia con Marixa Aristizábal. Marixa, adelante. Vicky, Juan Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues 3 horas duró esta reunión del presidente Juan Manuel Santos con la cúpula militar y además con el fiscal general, como ustedes lo apuntaban. Fue al término de esta reunión que se hizo el anuncio, se reanudarían los bombardeos en contra de las FARC. Y este anuncio llega justamente 6 días después de que el presidente Juan Manuel Santos hubiera dicho que las FARC estaban cumpliendo rigurosamente con el anuncio del cese unilateral del fuego en medio. Ese anuncio en ese momento lo hizo el Día de las Víctimas. En ese momento dijo que se prolongarían los bombardeos, pero es que definitivamente este ataque a una compañía de soldados en el norte del Cauca constituye la mayor violación al cese unilateral del fuego anunciado por las FARC el pasado diciembre. 14 horas después del ataque, el presidente Juan Manuel Santos anunció la reanudación de los bombardeos contra los campamentos de las FARC, suspendidos hace 5 semanas por disposición suya, medida que había sido prorrogada hacía tan solo 6 días. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. El mandatario sostuvo que no permitirá que las FARC con estos hechos le impongan el cese bilateral del fuego que vienen pidiendo. No me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral. Santos recalcó que la acción de las FARC fue prevista y planeada. El incidente fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC. Y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. El presidente expresó su solidaridad a las familias que perdieron a su ser querido y le ordenó a la fuerza pública continuar con las acciones que sean necesarias para proteger a las tropas y a la población civil. Y el fiscal general, quien también participaba en este Consejo de Seguridad aquí en la base aérea Marco Fidel Suárez y quien, recordemos, es un defensor del proceso de paz, fue uno de los primeros en señalar que este ataque de las FARC consiste en una violación al derecho internacional humanitario. Para el fiscal Eduardo Montealegre, el ataque de las FARC al ejército es un crimen de guerra. Estamos frente a un homicidio en persona protegida, a un hecho de grave violación a los derechos humanos por parte de las FARC. Coloca este hecho como un crimen de guerra por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El fiscal Montealegre dijo que se realizan investigaciones para capturar a los responsables. Hemos iniciado inmediatamente las investigaciones correspondientes para lograr la captura, conjuntamente con los miembros de la fuerza pública, de los responsables de este grave hecho. La Fiscalía trata de establecer si civiles colaboraron con las FARC para atacar a los soldados. ¿Cuál fue el entorno que rodeó la comisión de este eventual crimen de guerra por parte de las FARC? Un grupo de fiscales especializados y varios investigadores se trasladaron al lugar de los hechos para recopilar pruebas. Pero, ¿qué es un delito de lesa humanidad? Queremos explicarles porque hay muchas personas que apuntan a que este ataque es la consecuencia de negociar en medio del conflicto, pero es que incluso la guerra
tiene reglas. Una de ellas, por ejemplo, no atacar al adversario cuando está en estado de indefensión o cuando está durmiendo. Esta es una violación al derecho internacional humanitario. El hecho de que las FARC hubieran atacado a los militares mientras dormían y prácticamente en estado de indefensión convierte estos homicidios en un crimen de guerra contra persona protegida. Así lo explicó el vicedefensor del pueblo. En el evento en que un soldado esté en descanso, esté realizando cualquier otra actividad que no tenga que ver con hostigamientos, que no tenga que ver con hostilidades, no puede considerarse que esté en situación de guerra. Por tal razón, estos actos son violatorios del derecho internacional humanitario y castigados con penas más altas. Son fuertes las penas y que van en contravía de disposiciones que tendrían que ser respetadas aún en temas de conflicto, en situaciones de guerra. El derecho internacional humanitario también contempla que cuando un combatiente está herido no puede ser rematado y al contrario debe ser auxiliado por el enemigo. A pesar de la contundencia de las evidencias sobre las circunstancias que rodearon el ataque de las FARC a los militares en Cauca, los voceros de este grupo guerrillero responsabilizaron de lo ocurrido al gobierno. A través de un comunicado pidieron una comisión de verificación. RCN en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial Diego Bonilla. Diego, se conoció hace pocos minutos que el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle regresó a Colombia. ¿Se sabe por qué razón? Hola Vicky, muy buenas noches, 8 de la noche, 30 minutos aquí en la isla y sí, se conoció que el jefe de la delegación de gobierno Humberto de la Calle viajó esta tarde para Colombia para atender, según la información que nos han entregado los integrantes de la oficina de prensa, para atender situaciones netamente personales. Aseguran que nada tiene que ver con lo que pasó esta madrugada en el departamento del Cauca y que volverá antes del martes, día en que termina el ciclo número 35. Ya con lo que tiene que ver con el comunicado, pues es un comunicado muy corto, pero en el que sencillamente las FARC culpan al gobierno de todo lo que pasó en el departamento del Cauca y reiteran lo que dijeron esta mañana, que son acciones defensivas. Piden esta verificación, que se integre esta comisión con los países garantes y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, pues para que se elabore un informe y conocer detalladamente qué fue lo que pasó. Mañana nuevamente habrá sesión plenaria en el Palacio de las Convenciones y habrá un cara a cara entre los generales y los guerrilleros. Los oficiales no quisieron entrar hoy al recinto por el mismo lugar donde lo hacen ellos y a la salida hicieron lo mismo, no quisieron tener ningún tipo de contactos con los guerrilleros. Información de los diálogos de La Habana. Muy buenas noches. Los altos mandos militares siguen denunciando el reclutamiento de menores por parte de las FARC. El general Henry Torres, jefe del Comando Conjunto del Suroccidente, reveló que Chocó, Cauca y Nariño son los más afectados por este crimen. El oficial también dijo que en lo que va del año la tropa ha rescatado a 10 menores en operativos realizados en estos departamentos. El comandante del Comando Conjunto del Suroccidente aseguró que pese al compromiso de las FARC de no reclutar menores, continúan con esta práctica. Dijo que tiene evidencias que lo siguen haciendo, especialmente en los departamentos de Valle, Chocó, Cauca y Nariño. Siguen habiendo incorporaciones de menores. En muchas de las operaciones que hemos venido realizando se recuperan menores. Según el alto oficial, los hijos de humildes familias que habitan en los municipios del norte del Cauca son las principales víctimas. Los adolescentes entre los 15 y los 17 años integran filas de las columnas guerrilleras Jacobo Arenas, Daniel Aldana y el Sexto Frente de las FARC. En el transcurso del año hemos recuperado más de 15 menores de edad. El oficial aseguró que continuarán con la difícil labor de rescatar a los menores que se encuentran en las filas de los grupos al margen de la ley. Noticias RCN conoció evidencias de que este crimen sigue siendo sistemático en las filas de las FARC. Según fuentes oficiales, en los últimos 8 años se ha podido comprobar la presencia de al menos 2.000 niños. Esa es una de las evidencias en poder de las autoridades que probaría que las FARC siguen reclutando menores de edad pese al compromiso de eliminar esta práctica. Se trata de una serie de fotografías en las que aparecen varios menores que habrían sido reclutados durante los últimos meses por el Frente 66 de esa guerrilla. Son jóvenes de 14, 15 y 16 años. Según las autoridades, algunos de ellos hacen parte de los anillos de seguridad de Héctor Comidita, coordinador de esta unidad subversiva. La Secretaría de Gobierno de Huila aseguró que el Ejército y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar trabajan en la recuperación de estos jóvenes. Desde el año 2014 hubo 7 niños recuperados y en el 2015 van recuperados 2 niños y 4 niños desvinculados en el departamento del Huila. Según fuentes oficiales, el 30% de las FARC estaría compuesto por menores, porcentaje que se mantiene desde los últimos 8 años, equivale actualmente a 2.000 niños.
Este año el ejército ha recuperado 78 menores de edad que estaban en poder de la guerrilla. Desde el año 2002 a la fecha han sido rescatados 4.167.